A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos, qué placer saludarles. Está a punto de terminar 4 años el gobierno del republicano Donald Trump. ¿Cómo acaba este mandato? ¿Por qué no logró repetir 4 años más? ¿Cómo ha sido este periodo presidencial para Estados Unidos, para el mundo, por supuesto para Latinoamérica, para Centroamérica, no digamos? Vamos hoy a reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad y en esta ocasión agradecemos que nos conceda esta entrevista el doctor Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James Baker de la Universidad de Rice. Es también profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecemos mucho que nos acompañe, doctor Tony. Es muy grato para nosotros volver a tenerlo en estos espacios. Ya antes nos había concedido valoraciones también sobre otros momentos políticos de Estados Unidos y también de Latinoamérica. Lo recordamos mucho por sus valoraciones en el golpe de Estado de Honduras. Hace unos 12 años ha estado aquí en algunos momentos de la historia de Honduras, también presente aquí en las instalaciones de Radio Progreso. Muchísimas gracias, doctor Tony Payán, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias, José, por la invitación y un saludo por ahí a todo el equipo de Radio Progreso. ¿Se esperaba usted que el final del periodo de Trump fuera tan polémico y tan preocupante? No, mira, yo creo que ya había algunas señales importantes en la conducta del presidente Trump desde el principio. Muchos presidentes como Trump empiezan polarizando, empiezan dividiendo en un ambiente de encono, en un ambiente muy crispado, y el presidente siguió así durante los 4 años. Entonces, sorprende quizás hasta el punto que ha llegado la situación en donde él ha incitado a sus seguidores más fanáticos a tomar el Capitolio, etcétera, pero el fin de esa administración en sí propiamente no sorprende. El presidente tuvo una oportunidad de conciliar al país, de extender una mano amiga a la oposición, de comportarse más institucionalmente, etcétera, y nunca lo hizo. Entonces, no, esto no nos debe sorprender. Quizás el estruendo con el que termina sí, pero que termine así, no. ¿Qué mensaje envió Trump con su actitud al hacer todo lo posible por no abandonar la presidencia? Mira, yo creo que el presidente Trump representa, como muchos presidentes en Latinoamérica en este momento, incluyendo a Bolsonaro en Brasil, a López Obrador en México, una inconformidad con las condiciones sociales, económicas y políticas de Latinoamérica y de los Estados Unidos, de estos países. Hay una cierta inconformidad que conduce la vida pública de estos países y obviamente la gente exige un cambio, pero desafortunadamente a veces caen presa de populismos, como en el caso de Estados Unidos, y finalmente el presidente aprovecha esta coyuntura para querer perpetuarse en el poder. Es realmente algo que sorprende en el sentido de que en Estados Unidos las transiciones políticas siempre se han llevado a cabo de manera normal, en paz. Los perdedores siempre han aceptado. Hubo algo similar, fue en 1876. Pero desde entonces yo creo que los presidentes siempre han aceptado elecciones, que ganan elecciones, etcétera. Y el presidente Trump definitivamente siente, yo creo que en su persona, una humillación considerable del rechazo del pueblo estadounidense, por lo menos de 80 millones de votantes
que eligieron al presidente electo Biden. Él mismo yo creo que ha pensado que hay otras formas de perpetuarse en el poder. Lo que estamos viendo aquí es un hombre con una falta de cultura, de tradición democrática y en ese sentido pues es un país que ahorita está definitivamente muy dividido, porque tenemos que recordar que 74 millones de personas votaron por 80 millones por Biden, entonces es una cantidad de gente que votó muy considerable y un país muy dividido, y el presidente lo sabe y aprovecha esa coyuntura histórica en este país. ¿Dónde radicaron las claves de la derrota de Trump? Mira, yo creo que hubo un entusiasmo extraordinario en las elecciones. Millones de electores, como el 65% del padrón electoral de Estados Unidos se vertió a las urnas. Es un número que no se había visto en mucho tiempo. Fue la elección más concurrida desde 1900, del año 1900, 120 años. El presidente fue muy polarizante, crispó a la sociedad de tal manera en que hubo un enorme entusiasmo, tanto por él, porque logró más votos de los que logró en el 2016, y obviamente mucha más gente también salió a votar en contra de él. Entonces, yo creo que al final era cuestión de revisar quiénes iban a salir a votar, cuánta gente se podía movilizar, y mucha gente que de otra manera, que otrora no hubiera votado, no hubiera salido a las urnas, en esta ocasión salió. Y hay otro aspecto muy importante que me parece que hay que considerar en el caso de los Estados Unidos, porque en este país siempre se ha dado el esfuerzo de reprimir la participación electoral. Hay esfuerzos importantes, especialmente en contra de los hispanos, de los afroamericanos, de las minorías, por prevenirlos, prevenir que voten, que participen políticamente. Y en este caso, por la pandemia, la mayor parte de los estados abrieron el periodo electoral. Y en Estados Unidos no tuvimos un día de elecciones, el primer martes de noviembre, tuvimos un mes de elecciones. Y en muchos estados empezaron a votar incluso un mes antes. Por ejemplo, en Virginia empezaron a votar la primera semana de octubre. En Texas empezamos a votar el 13 de octubre, 3 semanas antes del día de las elecciones. Y bueno, cada quien fuimos a las urnas espaciados para tratar de prevenir contagios, infecciones por el coronavirus. Y eso yo creo que abrió la participación, abrió la oportunidad de que la gente pudiera votar en la noche, los fines de semana, entre semana, después del trabajo, antes, temprano. Incluso en Houston, el fin de semana antes del día de las elecciones, las urnas estuvieron abiertas 24 horas. La gente podía ir a votar a las 2, 3, 4 de la mañana. Y en ese sentido me parece que se abre el espacio para votar, se facilita el proceso y mucha gente más participa. De hecho, yo creo que va a haber una reacción en contra de eso seguramente por los más conservadores, que piensan que lo que debemos hacer es cerrar la oportunidad del voto, no abrir la oportunidad del voto. Desde Houston, Texas, nos acompaña el doctor Tony Payán, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James Baker de la Universidad de Rice. Y estamos hablando sobre los 4 años que están cumpliéndose ya de la administración Trump, que abandona el poder en medio justamente de las polémicas que ya todos conocemos. Donald Trump, ¿qué significó estos 4 años para los Estados Unidos? Yo creo que la persona de Donald Trump es una persona que representa la voz de muchos estadounidenses. No hay que negar eso. Yo creo que por algo 74 millones de personas votaron por él. 69 millones hace 4 años y 74 millones hoy. Yo creo que este país se debate hoy en su identidad. ¿Qué es los Estados Unidos? ¿Cuál es el futuro de los Estados Unidos? Y obviamente futuro de migrantes de Europa. Pero los europeos ya no están viniendo a Estados Unidos, como bien lo sabemos tú y yo y tus radioescuchas. Hoy somos mexicanos, hondureños, sudamericanos, guatemaltecos,
salvadoreños, gente de África, filipinos, indios. Realmente importante que se está dando en Estados Unidos, y yo creo que hay grandes temores de los eurodescendientes en Estados Unidos, de que el carácter anglosajón protestante del país se está perdiendo. Y eso me parece que infunde mucho miedo en las poblaciones anglosajonas, sobre todo en las zonas rurales, que es donde vemos muchos de estos votantes conservadores que piensan que la diversidad racial, lingüística, en estilos de vida de Estados Unidos no es aceptable, que se diluye el carácter de este país. Y yo creo que Trump representa esa reacción, pero es una reacción incontenible, porque si tú observas los números migratorios en Estados Unidos hoy, la mayor parte de los migrantes son de la India, de Filipinas y latinoamericanos. Europeos realmente no están viniendo. Entonces yo creo que hay un contenido sociológico, hay un contenido racial, hay un contenido hasta incluso religioso, en el sentido de que piensan que se está perdiendo el carácter cristiano protestante de este país, y esa es una lucha por el alma de este país, y yo creo que Trump es la encarnación de la reacción de los eurodescendientes que ven que su país ahora es un país mucho más diverso. Por cierto, el presidente electo Joe Biden ha prometido una reforma migratoria comprensiva que va posiblemente a buscar la legalización de todos los migrantes indocumentados, 10.7 millones de migrantes indocumentados, entre los que hay muchos hondureños. Es muy posible que veamos una iniciativa, y afortunadamente en las elecciones de la segunda vuelta del 5 de enero, los demócratas lograron capturar el Senado y ahora tienen la Cámara de Diputados y el Senado con mayorías suficientes para pasar una reforma migratoria que yo espero sea bastante comprensiva, y pues eso añade un número de residentes de gran diversidad a este país. Entonces lo que estamos viendo es una lucha por este país y a un Donald Trump que representa el pasado, ¿no? Y mucha gente está pendiente de las decisiones que pueda tomar Joe Biden con el control de estas dos cámaras, que es por donde pasan las decisiones jurídicas en los Estados Unidos. Y en este mismo espacio, en los próximos días, estaremos también analizando sobre los escenarios que se abren con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Doctor Tony Payán, ¿cuál es la fortaleza del sistema político de Estados Unidos, que tiró abajo los planes de Donald Trump de torpedear el proceso de transición presidencial? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Como tú sabes, yo dirijo el Centro para los Estudios de México y Estados Unidos, y generalmente hago un comparativo entre los dos países. Y vemos que el presidente López Obrador en México y el presidente Donald Trump tuvieron una amistad muy sorpresiva. Nadie esperaba, sobre todo después de que Donald Trump insultó tanto a los mexicanos, y que de repente el presidente López Obrador haya encontrado un alma gemela en Donald Trump, pues fue algo muy, muy sorprendente para muchos de nosotros. En ese sentido, yo pienso que es una amistad muy curiosa, ¿no? Porque finalmente creo que ahí hay algo que no cuadra. Es un presidente más autoritario, pero en el caso de México, las instituciones que están bajo ataque por el presidente no han podido resistir. En el caso de más claras, de un contrapeso más claro, pues las cortes en Estados Unidos, el sistema judicial, tiró alrededor de 50 apelaciones del presidente Trump y de sus seguidores sobre el proceso electoral, alegando una serie de fraude electoral, etcétera. Las cortes no permitieron que avanzaran, sobre todo porque eran alegatos sin ninguna sustancia, sin evidencia. La propia Suprema Corte dijo que no había ninguna evidencia para anular las elecciones, el resultado de las elecciones. El Partido Demócrata se comportó como tal. Las autoridades electorales en los estados como Michigan,
Wisconsin, Pennsylvania, Georgia y Arizona, que son los estados imputados impugnados por la administración de Trump, se comportaron a la altura y defendieron los resultados en sus estados. Y al final el presidente Trump no pudo de alguna manera anular las elecciones y apeló a una invasión del Capitolio, lo cual tampoco funcionó porque tarde o temprano las agencias policíacas reaccionaron y hoy cientos de estos invasores del Capitolio del miércoles de la semana pasada, el 6 de enero, están ya arrestados o prófugos de la justicia por violación a una serie de leyes federales, y yo creo que van a terminar en la cárcel, a menos que el presidente les otorgue un indulto. Pero finalmente las instituciones policíacas, electorales y judiciales de este país respondieron bien, funcionaron como un contrapeso, y hoy Biden seguramente tomará el poder el 20. Yo espero que haya todavía algunos disturbios, protestas, problemas, pero finalmente Biden será el presidente a partir del 20 de enero. ¿Van a ser horas que faltan tensas? Muy tensas. De hecho, ya circulan en Estados Unidos algunas notas que hablan de que muchos de estos grupos, miles de personas, se están organizando, sitiar los capitolios en las capitales de los estados, en todo el país, y protestar la toma de posesión de Biden en Washington, D.C., y muchos de ellos incluso hablan de rebelión, de armas, Yo pienso que es muy posible que el presidente Biden tome posesión en un evento privado, no ese evento masivo en donde había 100,000, 200,000 personas en el jardín, en el centro de Washington, D.C., en el Capitolio, sino en algo más privado, más contenido, para asegurarse que la transición se dé y que tome posesión. Pero sí es un momento delicado para Estados Unidos. Doctor Tony Payán nos acompaña desde Houston, Texas, en esta entrevista. En la administración Trump, los latinoamericanos y centroamericanos. Los latinoamericanos, a los mexicanos, a los hondureños y otros latinoamericanos. Es alto. El presidente Biden ya hemos tenido contacto, una coalición que se llama la Coalición de Negocios de Texas y otros grupos con la administración de Biden, y te diré que el presidente Biden está muy determinado a eliminar el tema migratorio como un problema político en Estados Unidos, y eso pasa por una ley, una reforma comprensiva migratoria que permita que muchos de los latinoamericanos que están en Estados Unidos hoy sean documentados, legalizados de alguna manera. Yo creo que eso es un tema muy importante. El otro tema es el presidente Biden designó a 2 personas latinoamericanas muy importantes que hay que examinar en el futuro. Uno de ellos es Alejandro, ahorita no recuerdo su apellido, es un apellido un poco raro, pero él es cubano y él va a ser Mayorkas, se apellida Mayorkas, Alejandro Mayorkas, que va a ser el jefe del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Y su consejero para asuntos latinoamericanos se llama Juan Sebastián González y es un colombiano. Entonces, obviamente, el presidente está colocando en ciertos espacios a latinos que entienden a Latinoamérica, que hablan español, a Estados Unidos. Entonces, entienden a Latinoamérica muy bien. Y yo creo que van a buscar un acercamiento con los países de Latinoamérica. Y específicamente en el caso de Centroamérica, yo creo que, o por lo menos el sentimiento general, es que la administración de Biden va a buscar detener la migración centroamericana, pero no a través de un cerco, un muro, una cooperación con un México agresivo de López Obrador, que detiene a los migrantes, que castiga a los migrantes, que le sirve de alguna otra manera a Estados Unidos de muro,
sino a través de un programa agresivo de desarrollo. Hoy el presidente acaba de designar a una persona quien se va a hacer cargo de reorganizar la ayuda de Estados Unidos para el desarrollo de esos países con un énfasis muy positivo con respecto a la relación con Centroamérica. Con México va a ser un poco más complicado, pero con Centroamérica creo que mejor. Sí, ¿y qué jugamos nosotros en estos 4 años en la administración Trump, los latinoamericanos y centroamericanos? Bueno, mira, yo pienso que el presidente Trump representa un racismo, de hecho, bastante abierto. Él se preguntaba, por ejemplo, ¿por qué vienen estos morenos, estos insultando países, ¿no? Porque dices de XXX, para no decir las palabras, ¿no? ¿Por qué no vienen noruegos? Se preguntaba él. O sea, él quería noruegos, suecos, daneses, él quería gente de Europa del Norte. Eso muestra que el presidente era realmente un presidente racista. Trump es un racista y representa los instintos raciales o racistas de Estados Unidos, sin duda. Yo creo que en la administración de Biden tenemos una administración mucho más diversa, con gente de muchos países, latinos incluso dentro del equipo. La propia vicepresidenta Kamala Harris es de ascendencia africana e hindú o india, o minoría, francamente, y si algo le llega al presidente Biden por su edad, tiene 78 años, me parece, algo así, pues creo que cumplió 78 en noviembre precisamente, pues obviamente ella tomaría el poder y es una afroamericana hindú que tendría que tomar el poder en este país. Entonces yo pienso que esa denostación, ese desprecio hacia obviamente en este país el racismo es algo muy profundo, tiene 250 años, es más, nos remontaremos a 1606, 1608, cuando empiezan a llegar los primeros ingleses y luego también obviamente a esclavizar a los africanos que empiezan a ser transportados, y ese componente racial siempre ha sido parte sociológica de Estados Unidos. Pero yo creo que por lo menos con la administración Biden estos sentimientos no están en la luz, no están en la calle, no están abiertos en el discurso público, no están en los reflectores. Entonces yo creo que pues yo lo veo de manera positiva ahora, pero con Trump fue muy difícil. Doctor Tony Payán, ¿cumplió sus promesas Trump? Claro, en muchas maneras las cumplió. Yo creo que en materia migratoria, por ejemplo, cerró el sistema. Todavía hace 2 días, sabiendo que para la semana que entra, el martes, ya no es presidente, o el miércoles, el día 20 a las 12 del mediodía deja de ser presidente, todavía está pasando normas para restringir el sistema migratorio. El impacto de los cambios a la normatividad en materia migratoria en este país han hecho, y las muertes naturales, las muertes por enfermedades, las muertes por sobredosis y las muertes por la COVID-19, esta enfermedad, han hecho que el año 2020 sea el año en que Estados Unidos creció menos que en toda su historia. El crecimiento de Estados Unidos, crecimiento demográfico, y eso implica que el país ahora se ha estancado en su demografía. De juventud, de migrantes, de trabajadores, etcétera, y se pudiera ver en una situación muy similar a la de Europa y la de Japón, que son países en pleno proceso de envejecimiento, en pleno proceso de decadencia por sus poblaciones de edad mayor. Entonces yo creo que ahí hay un problema que tiene Estados Unidos y va a tener que resarcir en el futuro. Pero yo creo que efectivamente en el caso de Trump, ese es uno de los impactos más importantes. El segundo, que me parece muy, muy central, es que Estados Unidos
pierde un escenario o un papel importante en el escenario mundial porque rehúsa liderar. Hubo conflictos internacionales como el de Nagorno-Karabaj en Europa del Este, entre el Medio Oriente y Europa del Este, una guerra entre Armenia, en donde intervino Turquía, intervino Rusia, y Estados Unidos no intervino, ni siquiera dijo nada. Y obviamente Estados Unidos se retiró de la UNESCO, se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se retiró del el TPP, un gran tratado comercial del Pacífico, cuestionó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, cuestionó a la OTAN, etcétera. Entonces retrajo el papel de Estados Unidos a una posición mucho más aislacionista y abrió espacios internacionales que obviamente ocuparon países como China, como Rusia, y yo creo que debilitó las alianzas con Europa. Y finalmente, pues yo creo que Estados Unidos sale más debilitado de esto para tener que retomar ese liderazgo internacional, porque independientemente de que Estados Unidos sea un país a veces indeseable por sus conductas, por ejemplo, lo que pasó en Irak, sigue siendo la nación indispensable, la única nación que puede proveer un liderazgo mundial para componer los problemas mundiales de desarrollo, de calentamiento global o cambio climático, de guerras, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos sigue siendo, por ahora, la nación indispensable, y yo creo que debilita mucho a Estados Unidos. Al final yo creo que Trump sí cumplió con sus promesas, sí favoreció ciertos grupos, bajó la migración, retiró a Estados Unidos de muchos compromisos internacionales, redujo la ayuda internacional a otros países, etcétera. Y en ese sentido yo creo que sí, pues tuvo éxito. Quizá no es la visión con la que estemos de acuerdo, pero de que tuvo éxito con su visión, sí la tuvo. ¿Se terminó el muro? No. No, incluso ayer, el día 12 de enero, el presidente estuvo en Álamo, Texas, que es un pueblito en el sur de Texas, colindante con Tamaulipas, México. Y ahí pronunció un discurso bastante agresivo también, como siempre, o sea, empieza su campaña en el muro y termina su presidencia en el muro. Y el presidente dijo que se habían construido 450 millas, alrededor de unos 750 kilómetros, más o menos 700 kilómetros de muro. La realidad es que la mayor parte de eso es reparaciones y reemplazos o reposiciones del muro ya existente. El muro nuevo realmente son 50, 75 millas de muro nuevo. Entonces, en ese sentido no cumplió, pero bueno, retóricamente le funcionó perfectamente bien, porque él dice, mire, ya es 450 millas de muro y bueno, ya es un muro mucho más fuerte, más resistente, más alto, más grueso, más amplio, etcétera. Y lo presume como tal, pero al final la mayor parte de ese muro ya estaba ahí. ¿Y lo pagó México? Es una pregunta complicada. No y sí. Y te voy a decir por qué. No en el sentido de que México nunca escribió un cheque y nunca dijo, aquí está el dinero del muro, lo vamos a pagar, pues costó tantos miles de millones de dólares y aquí está el dinero. Por otro lado, sí. Porque el presidente López Obrador se dobló, se ciñó a las exigencias del presidente Donald Trump y desplegó la Guardia Nacional, el Ejército, la policía en México en contra de los migrantes. Muchos de ellos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos y de otros países, incluso africanos del Medio Oriente, que estaban pasando por México. México se ha convertido en ese ducto para los migrantes. Y el presidente los desplegó, y por supuesto que eso cuesta. Y ese dinero que te gastas, esas personas a las que le estás pagando para que detengan a los migrantes, pues es una especie de pago indirecto por resolverle el problema migratorio de Trump, por un lado. Y por otro lado, me parece que el presidente sí desplegó alrededor de 27,000 soldados a la frontera norte que impidieron que los migrantes ya varados en México
intentasen cruzar hacia los Estados Unidos. Entonces, en cierta manera, México sí pagó por el muro, sí sirvió los propósitos de Trump. Y yo creo que hay muchos mexicanos y muchos de otros países, estoy seguro Centroamérica, se sienten traicionados por México, ¿no? Una mano amiga que finalmente los traiciona, los detiene, los deporta y le hace el trabajo sucio a Donald Trump. Doctor Tony Payán, no quisiera despedir esta entrevista sin consultarle sobre el futuro de Donald Trump. ¿Volverá a ser candidato presidencial en la próxima elección dentro de 4 años? Mira, es muy posible que él quiera lanzarse. Yo creo que está tratando de conservar su base. Es una base de un 30% de la población, más o menos. Ese ha sido su aprobación. Nunca ha bajado de 30 a 35%. Es posible que él quiera lanzarse en 4 años. Sin embargo, hoy, precisamente 13, 14, 15 de enero, estos días, el Congreso está debatiendo el juicio político de Donald Trump, el segundo juicio político de Donald Trump. Ya habíamos visto uno en el 19. Yo creo que es muy posible que la Cámara de Diputados lo enjuicie y lo declaren. Es un proceso complicado porque la Cámara de Diputados vota las acusaciones de juicio político y luego las mandan al Senado y el Senado se erige en jurado juez y ellos determinan la culpabilidad y el castigo. Es muy posible que hoy el presidente sea convicto una vez más, por segunda vez. El único presidente de Estados Unidos que ha sido convicto 2 veces por la Cámara de Diputados. Y luego el Senado recibirá la acusación, convicto, y luego el Senado se erigirá en jurado y ellos tendrán que decidir si el presidente es culpable. La penalidad que pudiera imponer el Senado en el futuro, pero necesitan 67 de los 100 votos, 2/3 partes, tendría que ser inhabilitarlo para ser candidato al 24. Entonces, eso está sobre la mesa. Entonces, pues todavía no sabemos. Pero yo creo que el presidente Donald Trump su influencia sobre el Partido Republicano, al cual va a dejar muy destruido, y su capacidad de revivir como una figura política, pues se va a ver aminorada, porque va a tener cerca de 80 años, 4 años, y yo creo que va a ser un tipo que muchos otros ya, que no va a poder intimidar tan fácilmente porque no tiene la presidencia, y muchos otros pues lo van a retar en el estrado cuando llegue el momento de designar un nuevo candidato en el 2024. Doctor Tony Payán, ha sido para nosotros un enorme agradecimiento hacia usted por estas valoraciones y este análisis. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, José, y gracias a todos tus radioescuchas. Un abrazo hasta Honduras. Gracias. Es el doctor Tony Payán. Él es director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James Baker de la Universidad de Rice. Ha estado con nosotros y agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad. Vamos a unos breves mensajes y no nos cambie. Ya regresamos para presentarles la reflexión bíblica aquí en Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.